Todos buscan la mejor manera de proteger sus pies. Pero ¿sabías que los zapatos han evolucionado desde sus orígenes en la prehistoria, cuando los primeros humanos usaban pieles y hojas para proteger sus pies, hasta convertirse en símbolos de moda y estatus social a lo largo de la historia? Nuestra historia empieza hace mucho, mucho tiempo. Imaginaos un mundo sin zapatos. La gente iba por el mundo descalza, sentían las piedras afiladas bajo los pies y aguantaban el frío que pelaba de la nieve en invierno. La arena caliente del desierto les quemaba las plantas de los pies. Esto era muy duro para la gente de antes. Sus pies, que eran súper importantes para moverse, para cazar, para sobrevivir, estaban siempre en peligro. Protegerse los pies no era un lujo, era algo súper necesario. Las primeras pruebas de que la gente usaba zapatos son de hace muchísimos años. Los arqueólogos han encontrado zapatos que tienen miles de años. En una cueva en Oregón, encontraron unas sandalias tejidas con corteza de un arbusto llamado Artemisa. Y han visto que tienen unos 10.000 años. Flipad con eso. 10.000 años de gente dándose cuenta de que necesitaban taparse los pies. Eran como herramientas muy prácticas, hechas con lo que pillaban de la naturaleza. Uno de los descubrimientos más alucinantes son los zapatos de Otzi, el hombre de hielo. Otzi vivió hace más de 5.300 años. Encontraron su cuerpo, que estaba súper bien conservado, en los Alpes. Ahora vamos a viajar a las civilizaciones antiguas. Pensemos en los egipcios, que vivían genial cerca del río Nilo, donde la tierra era muy buena. Allí hacía mucho calor, y el suelo solía ser de arena. Allí, la sandalia era la reina. Las vemos dibujadas en el arte antiguo, en los pies de los faraones y también de la gente normal. Las sandalias egipcias más antiguas, de hace unos 4.000 años, eran bastante sencillas. Estaban hechas con materiales que tenían a mano, con juncos de papiro, tejidos con mucha maña. Hacían la suela y las tiras. También usaban mucho fibras de palmera, y así hacían zapatos ligeros y que dejaban respirar al pie. En el antiguo Egipto, las sandalias también podían decir si eras importante o no. Mucha gente llevaba sandalias sencillas de fibras de plantas, pero los ricos y poderosos podían tener sandalias de cuero. A veces, estas sandalias de cuero estaban decoradas con oro o dibujos muy currados. Al otro lado del Mediterráneo, en la antigua Grecia y en Roma, las sandalias también eran lo más. Los griegos inventaron muchos estilos diferentes. Cuando el Imperio Romano empezó a decaer, en Europa llegó la Edad Media. Fue una época de muchos cambios, y los zapatos también cambiaron. Durante muchos siglos los zapatos de la gente normal siguieron siendo bastante sencillos. Casi todos llevaban unos zapatos básicos de cuero que se hacían del revés. Se cosía la parte de arriba a la suela, pero por dentro, y luego le daban la vuelta al zapato. Así salía un zapato blandito y cómodo, muchas veces como un botín o una zapatilla sencilla. Pero según pasaba la Edad Media, los zapatos empezaron a cambiar de formas más llamativas. Los zapatos empezaron a ser una señal más clara de si eras rico o pobre, y de si ibas a la moda. Uno de los estilos más raros y que más se reconocen fue el Pull&, o Krakow. Estos zapatos tenían unas puntas larguísimas y afiladas. Sección 5. Una época elegante. Hebillas, seda y quién eras en la sociedad. En los siglos XVII y XVIII, los zapatos siguieron siendo una señal importante de si eras de clase alta y de si tenías buen gusto para la moda. Para los hombres de clase alta, las botas seguían siendo muy populares, sobre todo para montar a caballo y para el ejército. Pero para la vida en la corte y las ocasiones importantes, los zapatos se volvieron más finos y con más adornos. El zapato de tacón, que ya llevaban tanto hombres como mujeres, era algo básico. Los zapatos de hombre solían tener lengüetas grandes y se abrochaban con hebillas muy curradas. Estas hebillas no solo servían para abrochar, eran como joyas. Hechas de plata, acero o incluso piedras falsas que brillaban, hacían que la gente se fijara en los pies bien formados. Los zapatos de las mujeres, que muchas veces no se veían por las faldas largas, también estaban hechos con mucho arte. Normalmente eran de sedas finas, rasos o telas con dibujos. Sección 6. La industria. Avanza, zapatos para todos. El siglo XIX vio un cambio enorme, como nunca antes, la revolución industrial.
Esta época de avances tecnológicos súper rápidos cambió muchísimo cómo se hacían los zapatos y quién podía comprarlos. Antes de esto, hacer zapatos era un trabajo muy cuidadoso que se hacía a mano. Un zapatero bueno hacía un par de zapatos de principio a fin. Por eso los zapatos eran bastante caros y se tardaba mucho en hacerlos. Pero nuevos inventos empezaron a cambiarlo todo. La invención de la máquina de coser, que Lyman Blake adaptó para el cuero en 1856, fue un momento clave. Que hubiera máquinas quería decir que algunas partes del zapato, sobre todo coser la parte de arriba a la suela, se podía hacer mucho más rápido y siempre igual, no como a mano. Empezaron a aparecer fábricas que podían hacer muchísimos más zapatos. Y por eso, los zapatos empezaron a ser más baratos. Sección 7. Un siglo de cambios. El boom de los zapatos en el siglo XX. El siglo XX fue una época de cambios como nunca se habían visto, y los zapatos no se quedaron atrás. 2 guerras mundiales, épocas de mucha pasta y otras de crisis, la llegada de la cultura joven y modas que cambiaban súper rápido, todo eso dejó su huella en lo que la gente se ponía en los pies. El siglo empezó con estilos que todavía eran un poco formales, parecidos a los de finales del siglo XIX. Los hombres llevaban sobre todo zapatos de cordones de cuero o botas. Los zapatos de las mujeres solían tener tacones y tiras finitas, aunque las faldas se empezaron a acortar, así que los zapatos se veían más y eran más importantes. Para ahí era la moda. Los años 1920, los locos años 20, trajeron una nueva sensación de libertad. La moda de las mujeres se volvió mucho más libre, con faldas más cortas que pedían zapatos más decorados y con más estilo. El tacón con tira en T y las merceditas se hicieron súper famosos. Se siguieron inventando materiales nuevos y formas de fabricar. La invención de materiales sintéticos empezó a dar otras opciones además del cuero de siempre. Sección 8. La huella de la innovación, materiales y fabricación de hoy. Ahora que estamos en el siglo XXI, la historia de los zapatos sigue siendo de inventos alucinantes, sobre todo en los materiales y en cómo se fabrican. Buscar que sean cómodos, que sirvan bien para lo que son y que no dañen el planeta ha hecho que haya avances increíbles. Los materiales de siempre como el cuero, el algodón y la lana se siguen usando mucho porque son buenos por naturaleza. Pero ahora, además de esos, o a veces en su lugar, hay un montón de materiales nuevos inventados. Los cueros sintéticos, por ejemplo, son otra opción que puede ser siempre igual, aguantar el agua, o hacerse pensando en no dañar a los animales o el medio ambiente. Sección 9. Huellas de hoy. Los zapatos como espejo de nuestro mundo. Entonces, ¿qué dicen de nosotros y de nuestro mundo los zapatos que llevamos hoy? Son de muchas formas un reflejo alucinante de cómo es la sociedad de ahora. Mirad a vuestro alrededor y veréis una variedad que flipas. Hay zapatos para todo lo que te puedas imaginar. Para correr, para ir de excursión, para bailar, para trabajar en una oficina o simplemente para estar tranquilo en casa. Tanta variedad nos dice que tenemos vidas con muchas facetas y que nos importa tener la herramienta o el zapato perfecto para cada cosa. Refleja una sociedad a la que le importa que las cosas funcionen bien, rindan y sean cómodas en muchas situaciones diferentes. La moda, claro, sigue siendo algo súper importante. Los zapatos son un complemento clave, que puede llamar mucho la atención o completar un look de forma discreta. Las modas van y vienen, a veces se inspiran en estilos antiguos y otras veces se inventan cosas totalmente nuevas. Gap 2S, el boom de la cultura de las zapatillas, donde algunas deportivas se convierten en objetos de colección súper buscados, nos enseña cómo los zapatos pueden ser mucho más que algo práctico y convertirse en algo que deseas, que te da estatus y que forma parte de tu identidad cultural.